Póngale que se mira, Juan. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la práctica de la otra semana corresponde a la práctica número 9, que es la solubilidad de compuestos. ¿Sí? La solubilidad es qué tanto una sustancia es capaz de disolverse en otra. Entonces, por ejemplo, una de las que yo me sé casi de memoria es la del cloruro de sodio, que más o menos redondeando, son 40 gramos en 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Más o menos es eso. ¿Sí? Pues ustedes ya vieron el video cuando es sobresaturado, cuando es insaturado y cuando es saturado. La parte práctica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, en la parte práctica, lo primero que usted va a hacer es que va a tomar un vasito de precipitados. Entonces, y páseme el agitador, por favor. Entonces, va a tomar en un vasito de precipitados, primero va a pesar 3 gramos, que es lo que nos dice acá la guía, 3 gramos de ácido oxálico. Entonces los pesa en la balanza, los transfiere aquí al vasito, ¿sí? Y le va a adicionar 5 mililitros de agua destilada. Y empieza a agitar, a revolver lo que más pueda. Hágale, revuelve. Y más o menos son 5 minutos que usted va a estar ahí revolviendo. O sea, a lo que más dé. ¿Listo? Y usted va a observar qué sucede. ¿Listo? Entonces va a mirar si ese ácido oxálico, que es un sólido, se disolvió bien en agua o que es una descripción cualitativa. Entonces hubo una buena solubilidad, ¿no? Quedaron grumos, no sé qué. Bueno, esa es la primera parte. ¿Listo? Obviamente tendrán que consultar cuál es la solubilidad del ácido oxálico en agua. Entonces, ese es el dato teórico, ¿no? La experiencia número 2 es que usted va a coger este vasito donde estaba el ácido oxálico y vamos a analizar la influencia de la temperatura. Generalmente a mayor temperatura, generalmente, no en todos los casos, a mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Listo? Pues este que ya tienen aquí, que estaba disuelto en agua, lo van a ubicar en un baño de María, o sea, esto de acá. ¿Listo? Entonces abren acá con mucho cuidado porque esto se calienta y van a colocar el vasito dentro del baño de María. ¿Listo? Está por ahí como 80-90 grados centígrados. Entonces lo colocan ahí, esperamos unos, ¿cuánto nos dice la guía? 10 minutos. Entonces lo dejamos ahí, esperamos 10 minutos, lo retiramos y vamos a observar qué pasó con respecto al que teníamos inicialmente, a temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces usted va a decir, la solubilidad, no, se volvió más insoluble. No, quedó igual, no, aumentó la solubilidad. O sea, eso usted lo va a ver. Y es una descripción cualitativa. Aquí no tenemos números, a diferencia, por ejemplo, de la práctica de hoy. La tercera parte, ¿cuál va a ser? Una vez que usted saque esto, nos van a ubicar una tinita con hielo, agua con hielo. Entonces lo teníamos a temperatura ambiente, agua caliente y ahora lo vamos a colocar con hielo, o sea, le vamos a bajar la temperatura y vamos a observar qué pasa. Entonces la descripción cualitativa, la solubilidad aumentó, la solubilidad disminuyó, quedó igual. ¿Listo? Como les digo, van a buscar el dato teórico de la solubilidad del ácido oxálico. Esa es el procedimiento, la experiencia 1 y la experiencia 2. ¿Hasta ahí les quedó claro? Listo. La experiencia número 3, esa la encuentran. Esa experiencia es muy sencilla. Entonces, esa experiencia vamos a tener diferentes compuestos. Vamos a tener diferentes compuestos y los vamos a colocar en unos tubitos de ensayo. ¿Listo? Entonces voy a tomar acá los tubos de ensayo que están aquí. Entonces, miren, por ejemplo, voy a tomar, digamos, no sé, naftaleno, se me ocurre, naftaleno, ¿listo? Coloco naftaleno acá y coloco naftaleno acá.
En los dos coloco naftaleno. ¿Listo? Y voy a probar la solubilidad en una sustancia polar, como el agua, y en una sustancia apolar, como el éter. Entonces, si es sólido, tomo, ahí nos dice que, acá nos dan el valor que tome 0.3 gramos, creo que es. 0.1 gramos. Ponernos a pesar 0.1 gramos es un poquito complicado, ¿no? Entonces, lo que nos tome la puntica de la espátula. Y acá. Y acá. Entonces, yo marco, por ejemplo, este será en agua y este será en éter. Y los agito. Los agito muy bien. Si la sustancia es soluble, quedará completamente una sola fase. ¿Sí? ¿Entienden el concepto de solubilidad, no? Va a aparecer una sola fase. Si la sustancia es insoluble, se van a ver dos fases. Pueda que el sólido, el naftaleno es sólido, pueda que ese sólido vaya a quedar aquí nomás, no se solubilice, sino que se engrume. Entonces, hay que agitar bien, ¿no? Y yo observo, en la guía nos aparece acá la tablita, ¿sí? Entonces nos dicen, compuesto, por ejemplo, naftaleno. Entonces buscan la fórmula, una breve descripción, y si es soluble en agua, colocan un chulito. Si es soluble en éter, pues le colocan el chulito en éter. Si no es soluble, pues colocan es una X, ¿sí? Si es soluble en ambos, chulito en ambos. Si es insoluble en ambos, X en ambos. O si es soluble en uno, chulito, si es insoluble, X. ¿Listo? Y entonces, ¿qué analizan ustedes de ahí? Como para la parte del informe. El agua es un compuesto polar. Entonces, los que se disuelvan en agua tendrán características polares, que fue lo que vimos la otra vez en clase, ¿se acuerdan? Que tienden a formar polos debido a las diferencias de electronegatividades, y eso es lo que va a suceder. Cuando las sustancias sean líquidas, entonces igual, yo tomo un poquito de la sustancia líquida, por ejemplo, digamos benceno. Entonces tomo un poquito de benceno acá, que es líquido, agua y éter, y los agito, ¿sí? A veces yo tengo que hacer aquí así para mirar si es soluble, se va a ver una sola fase. Si es insoluble, dos fases. Pero a veces así no lo puedo ver muy bien con los líquidos. Entonces lo que procuro es hacer ladear un poquito el tubo de ensayo. Y al ladear el tubo de ensayo se puede ver las dos fases, si es insoluble, ¿no? Entonces se verá una capa como aceitosa y se verá la capa acuosa. Y eso es la práctica. ¿Cómo si fuera qué? Agua y aceite. Como agua y aceite, más o menos, ¿sí? Y esa es la práctica de solubilidad. Obviamente ya de ahí para arriba ustedes harán las conclusiones, los resultados, el análisis y demás. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. Esa es la práctica dentro de 8 días. ¿Listo? Y ahora